Soy Javi Lería, editor y postproductor de Different Entertainment, y voy a daros algunos consejos para que el proceso de edición de vuestro corto en 24 horas no sea una pesadilla y podáis entregarlo sin problemas. Mi primer consejo es que el operador de cámara o el director no sea la misma persona que edita el corto, porque así podréis dividiros y mientras están grabando las últimas secuencias de vuestro corto, el editor ya puede ir ordenando clips, puede ir incluso haciendo un premontaje antes de que venga el director y adelantar bastante trabajo, que es muy importante teniendo en cuenta que solo tenemos 24 horas. Una vez que hayamos terminado de grabar nuestro corto y ya hemos descargado las tarjetas, ya hemos hecho una copia de seguridad, lo siguiente que debemos hacer es renombrar todos los clips. Esto es algo muy importante porque, por ejemplo, con cámaras como la Sony A7S2, que es la que nosotros solemos utilizar, cada vez que formateas una tarjeta te renombra los archivos de la misma manera, y esto al descargar puede ocurrir que machaquemos nuestro propio material, ¿vale? Que se sobreescriban los archivos. Así que una manera muy rápida de hacerlos todos juntos en vez de tener que ir uno por uno es los seleccionamos todos y le damos a renombrar. Aquí le pondríamos, por ejemplo, vídeos formativos con una barrita baja y el número por el que queremos que empiece. Le damos a renombrar y ya tendríamos todos los clips renombrados. Cuando ya hayáis renombrado vuestros archivos, es muy importante que los ordenéis por secuencia, antes de importarlos a Premiere, Final Cut o al programa que utilicéis. Porque normalmente cuando tenemos mucha prisa a la hora de editar solemos arrastrar los archivos directamente al proyecto sin ningún tipo de orden, y esto es lo peor que podemos hacer, porque al final acabará retrasando mucho más en vez de acelerar el proceso. Os recomiendo que a la hora de ordenar tengáis a mano el parte de cámara para que podáis ir marcando cuáles han sido las tomas buenas de cada secuencia. Aunque luego importemos todos los clips a nuestro proyecto, si de primera mano ya sabemos cuáles han sido marcados como buenos en rodaje, esto nos ahorrará muchísimo tiempo a la hora de editar. Antes de ponernos a editar en el programa que vayáis a utilizar, ya sea Final Cut, Adobe Premiere, yo en este caso estoy utilizando Premiere, es muy importante que elijamos bien los ajustes de nuestra secuencia. Esto dependerá mucho de cómo hayamos grabado nuestro corto, si ha sido en 4K, Full HD. Yo recomiendo que editéis siempre en HD en vez de en 4K, a no ser que tengáis un equipo muy potente, porque aunque la mayoría de las cámaras ya, incluso móviles, graban en 4K, si editáis en HD vuestro ordenador os lo va a agradecer y el tiempo de exporte será mucho menor, algo que es muy importante en un festival 24 horas. Además, el exporte del corto deberá ser en Full HD, así que editarlo en 4K no tendría mucho sentido. Lo que pasará es que todo irá mucho más lento y al final no mejorará mucho el resultado. Así que crearíamos nuestra nueva secuencia. Aquí podemos elegir los ajustes, vemos que está en Full HD, 1920 x 1080, 25 fotogramas por segundo, y aquí podemos elegir el nombre. Voy a daros algunos consejos para que podáis aprovechar el tiempo al máximo en la edición y perdáis el menor tiempo posible en sincronizar el vídeo con el audio. Depende de cómo hayáis grabado el audio de vuestro cortometraje, hay varias maneras de agilizar este proceso. Por ejemplo, si habéis grabado con un micro directamente enchufado a cámara, no tendríais que hacer nada porque el audio ya vendría sincronizado e incrustado con el clip de vídeo. Pero si habéis utilizado una grabadora externa, que es lo que nosotros recomendamos, Premiere te ofrece una herramienta con la que podéis sincronizar automáticamente el audio con el vídeo. Solo tendríais que elegir vuestro clip de vídeo, vuestro clip de audio correspondiente, lo colocamos aquí debajo y automáticamente se sincronizará el audio de referencia de la cámara con el audio que hemos grabado de manera externa. Seleccionamos todo, botón derecho y sincronizar. Seleccionamos aquí que esté marcado audio y automáticamente vemos cómo el audio se ha movido y está totalmente sincronizado. Este método no es infalible, dependerá mucho de si el audio de referencia de la cámara no es muy sucio o no hay mucho viento, que se escucha más o menos claro, pero en la mayoría de los casos debería funcionar. También hay otros plugins como Pluralize que os pueden facilitar mucho el proceso de sincronía.
Desde Adobe Premiere o desde cualquier programa que utilicéis de edición, podemos hacer una edición de sonido bastante básica, ¿no? Podemos intentar mejorar los cortes entre los diálogos y demás, pero lo ideal sería que una persona, un técnico de sonido, pues hiciera una postproducción de sonido de vuestro corto, ¿vale? Eso sería lo ideal, mientras vosotros podéis seguir editando, podéis mejorando el corto, mientras paralelamente va trabajando en la edición de sonido. Para al final luego lo único que tendríais que hacer es reemplazar todos vuestros audios por una pista estéreo que os pasará el postproductor de audio. La mejor manera de pasarle todos estos audios a vuestro técnico de sonido sería la siguiente. Nos iríamos con todas las pistas, nos tendríamos que fijar que ninguna pista estuviera muteada, ¿vale? Que estuvieran todas abiertas. Nos vamos a exportar y seleccionaremos OMF. ¿Vale? Este tipo de archivos es la mejor manera porque cuando él abra este archivo en su programa en cualquier programa que utilice para editar audio, ya sea Logic, Pro Tools, Cubase o el que sea, le aparecerán las pistas totalmente sincronizadas con nuestro vídeo y él podrá estirar por un lado o por otro y mejorar los cortes. Tenemos que tener en cuenta aquí en procesar podemos pasarle los archivos completos que él pueda estirar totalmente desde el inicio del audio y hasta el final, o podemos darle recortar archivos de audio y elegir cuántos fotogramas de control tendrá. Esto quiere decir que podrá estirar 25 fotogramas por delante y por detrás de nuestro archivo de audio. Normalmente si le damos archivos completos, el archivo resultante será bastante más grande, así que yo recomiendo que le deis recortar archivos de audios y que le deis a lo mejor unos 75 fotogramas, que con esto ya tendrá más que de sobra por si quiere arreglar algún corte o la unión entre diferentes pistas para los diálogos o los ambientes. También es importante que pongáis a 24 bits o a los bits que se haya grabado el audio, y con eso ya estaría todo. Hay mucha gente que no utiliza ningún atajo de teclado a la hora de editar. Yo no utilizo muchos, pero hay algunos que son muy útiles y que pueden agilizar el proceso de edición de manera brutal y hará que vayáis muchísimo más rápido. Por ejemplo, a la hora de dar entrada y salida a un clip o arrastrarlo al timeline. La manera típica o con la que todos hemos empezado sería arrastrando directamente el clip y ya teniéndolo en el timeline, arrastramos por aquí o con la herramienta cuchilla, elegimos, cortamos, seleccionamos, luego borramos. Esto es una manera muy lenta. Yo siempre recomiendo que utilicéis el monitor de origen y que deis entrada y salida. La manera más rápida de elegir la entrada y salida podría ser reproduciendo el vídeo normal y cuando queramos lo pausamos y le damos aquí. Otra manera más rápida aún de hacer este proceso es, si pulsamos la letra L, podemos reproducir nuestro vídeo al doble de velocidad. Si pulsamos otra vez, se duplicaría la velocidad y podemos elegir mucho más rápida la entrada y la salida. Cuando hayamos elegido el punto donde queremos darle entrada, podemos darle aquí, pero sería aún más rápido si pulsamos la I de IN. Buscamos la salida y le damos a Out. Cuando tengamos la entrada y la salida, la manera típica sería arrastrar directamente el timeline, pero hay una manera aún más rápida que sería pulsando la coma en nuestro teclado. Otro atajo de teclado, otra manera de agilizar muchísimo el proceso de edición sería la siguiente. Imaginaos que este clip se nos ha quedado un poco largo y queremos cortar este final. Lo típico que haríamos sería elegir la cuchilla, lo cortamos, seleccionamos, borramos, ahora nos vamos para atrás, seleccionamos los clics y lo pegamos. ¿Vale? Esa sería la manera típica y la manera lenta de hacerlo. Hay una manera muchísimo más rápida, que sería, nos colocamos justo donde queremos que sea el corte y pulsamos W.
automáticamente se nos corta el final de ese clip y el resto de clips se pegan a este. Si queremos hacer lo mismo, pero en vez de con el final del clip, que sea con el principio, solo tendríamos que pulsar la Q, ¿vale? Queríamos quitar el principio de este clip, pues le damos a la Q y automáticamente ese trocito ha desaparecido y se nos han pegado el resto de clips. Esto parece una tontería, pero es algo que utilizamos muchísimo y es que cuando llevamos una hora editando podemos haber perdido casi 15 minutos o más solo con el proceso de seleccionar cuchilla, cortar, seleccionar clip, borrar. Si tenemos en cuenta que estamos en un festival de 24 horas y que tenemos que hacerlo lo más rápido posible, cuanto menos tiempo perdamos en este tipo de cosas, el resultado siempre será mucho mejor. El etalonaje es uno de los procesos más importantes en la edición de nuestro corto porque, aparte de que podemos solucionar algunos problemas que hayan surgido grabando, como cambios de luz entre planos y planos, nos da la oportunidad de darle un toque de color y hacer que nuestro corto pues tenga más personalidad y, en resumidas cuentas, que quede más bonito. Hay muchos programas con los que podéis etalonar. O sea, After Effects, por ejemplo, tiene muchas herramientas, o algunos más especializados como DaVinci. Yo recomiendo que etalonéis siendo un festival 24 horas en el mismo programa en el que estéis editando, porque esto os ahorrará muchísimo tiempo. O sea, el paso de llevar vuestro proyecto a otro programa siempre os va a ralentizar, y ya, por ejemplo, Premiere y Final Cut traen unas herramientas de etalonaje bastante interesantes y potentes que hacen que vuestro ordenador no gaste muchísimos recursos, y esto hará que se exporte mucho más rápido. Antes de darle el toque de color a nuestro cortometraje, lo primero que debemos hacer es corregir de manera individual cada clip si hay algún salto de luz, si hay algo que podamos mejorar. Los tocaríamos de manera individual, tocando contraste, podemos ver si las sombras, bajar, igualarlos con los planos para que todo haya una continuidad y no haya saltos de luz, de temperatura de color ni nada. Cuando ya hayamos tocado de manera individual todos los clips, lo más práctico es crear una capa de ajuste. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos aquí, creamos una capa de ajuste y la arrastramos arriba de nuestra secuencia. Así podemos darle el mismo LUT a varios planos a la vez y no tenemos que ir copiando el mismo efecto dentro de cada plano. Podríamos elegir, aquí podemos darle un toque más cálido, tocarle un poco los negros, ponerle un poco de viñeteo, y ya estarían los dos planos con el mismo efecto. También podemos corregir el color de un clip completo, o sea, no solo de un corte que tengamos en nuestra línea de tiempo. Solo tendríamos que irnos aquí a original y todo lo que modifiquemos se estará aplicando al clip completo. Esto nos ahorrará muchísimo tiempo. Por ejemplo, si tuviéramos muchos cortes de un mismo plano, pues automáticamente esa corrección se aplicaría a todos los cortes y no tendríamos que ir uno por uno copiando el efecto. Esto, por ejemplo, en una conversación de entre dos personas donde hay muchos cambios de plano, hará que con solo 2 clips ya tengáis etalonados prácticamente toda la secuencia. Los créditos también son una parte importante de vuestro cortometraje. Deberán entrar dentro del tiempo máximo de los 5 minutos y que nos fijaremos en ellos a la hora de dar los premios a cada uno de ellos en sus respectivos puestos. Yo recomiendo que no hagáis unos créditos típicos de cine, estos que empiezan desde abajo para arriba, que se mueven muy lentos, sino que es mejor que utilicéis pantallas con los diferentes puestos y la gente que ha trabajado en el corto. Podéis hacer una animación sencilla o directamente ponerlos al corte. Acordaos bien de meter a la gente que haya participado en agradecimientos y toda la gente que os haya ayudado. La gente suele tener bastantes problemas a la hora de exportar. Hay muchas ediciones de Dos Hermanas Ruedas que hay grupos que han venido con archivos de 30 gigas, otros que ni siquiera se podrían abrir en formatos raros, entrelazados, en fin.
de 1000 maneras distintas. Pero en realidad es bastante simple. Nosotros pedimos un archivo que sea MP4 con el códec H264, ¿vale? Y en Full HD. Voy a explicar la manera más sencilla de conseguir este tipo de archivo. Nos vamos a Archivo, Exportar, Medios. Aquí en formato seleccionaríamos H264. En multiplexador nos aseguramos que esté en formato o contenedor MP4. Y en vídeo con un bitrate variable a 10 MB por segundo. Ya con esto se nos quedaría un tamaño de archivo de unos 400 megas con una calidad bastante buena. Como consejo final os recomiendo que no os compliquéis, que hagáis una edición simple, o sea que esté correcta, y que no intentéis hacer una postproducción con unos efectos muy complicados ni nada, sino que tengáis en cuenta que lo más importante es que entreguéis el corto a tiempo y que luego podáis disfrutar de verlo con el resto del equipo en la gala.